Bienvenidos al compacto semanal de noticias de la Universidad Nacional de Chilecito. Los invitamos a compartir junto a nosotros las principales noticias de la semana. Tráfico de fauna silvestre. Mateada filosófica. La voz en el comunicador social. Derechos humanos en la UNDEC. Además, entrevistamos a la ingeniera agrónoma y docente de nuestra institución, Silvana Jervis Hoffman. Se realizó charla sobre el tráfico de fauna silvestre, la cual estuvo organizada por la Escuela de Educación de nuestra universidad, junto con el Grupo de Observadores de Aves de nuestra localidad, y estuvo orientada hacia la concientización sobre el mascotismo y la comercialización de este tipo especial de fauna. La asignatura Educación Ambiental, la Escuela de Educación y el COA Chilecito realizaron una disertación sobre tráfico de fauna silvestre con la participación del Departamento Conservación de Aves de Argentina. Estuvimos con alumnos de la universidad hablando justamente de estos temas, del trabajo que hace Aves Argentinas en sus áreas de conservación y junto con los clubes de observadores de aves de acá de Chilecito. Contamos un poco lo que es el tráfico de fauna, cómo trabajamos dentro de nuestro programa contra el tráfico y también dimos algunos ejemplos de los proyectos que realizamos con especies en peligro de extinción, como son el cardenal amarillo y el tordo amarillo. Las redes de tráfico son muy grandes, van desde el vendedor que encontrás en la calle, que quizás es una forma de subsistencia, hasta grandes grupos de traficantes que ganan millones por este tipo de práctica, ¿no? Rebeca Lobo, docente de la Universidad Nacional de Chilecito, mostró la problemática de la avifauna local. Lo que estamos tratando, digamos, de alguna forma de cubrir es la capacitación de reconocimiento de especies a la hora de hacer un decomiso y también tener bien claro cuáles son los eslabones que hay dentro de un tráfico, ¿no? Del tráfico de fauna, porque algo muy común en Chilecito es el tema del trampeo, por ejemplo, que es cultural, pero que atrás de eso también involucra el lucro de esos animales y es entrar en esta cadena del tráfico que te decía, que tiene muchos eslabones. Se trabajó sobre eso, sobre poder ayudar para darles herramientas para el reconocimiento de las especies y por otro lado tratar un poco de vincularnos mejor para poder trabajar ya seriamente con el tema tráfico en Chilecito. Es un trabajo en red. Trabajar solos no es la solución y no da acciones con buen fin, ¿no? Trabajamos con, obviamente, todas las direcciones de fauna de las provincias, con la Dirección de Fauna Nación, con organizaciones zoológicas como son Temaiken, centros de rescate, para nombrarte el Centro de Agorá de la provincia de Corrientes, el Centro de Rescate La Florida en San Luis, digamos, somos una gran red. Estos días estuvimos realizando un taller con el grupo de gendarmería de acá de Chilecito, intercambiando conocimientos y bueno, la verdad fue muy productivo estos días de trabajo acá. En la cantina de la sede centro se llevó adelante la primera mateada filosófica. Estos son una serie de encuentros que intentan abordar desde el debate temáticas como la utopía, vida extraterrestre, lo místico, entre otros. Comenzó el ciclo denominado Mateada Filosófica, el cual finalizará en el mes de agosto. La idea surgió de conversaciones que teníamos entre colegas, entre filósofos y también personas académicas de otras áreas del conocimiento y era un poco trasladar lo que es los cafés literarios, los cafés filosóficos que dieron muchos frutos en la Europa de principios del siglo XX, donde ahí surgió la física cuántica, se desarrolló mucho el psicoanálisis, y llevarlo también a ese terreno, a Chilecito, que también pues, hay mucho académico, también académicos que vienen de fuera, y es aprovechar ese potencial para poder hablar de cualquier tema de una manera no tan académica.
y tratar temas pues, que pueden ser de interés, como pueden ser la utopía, la realidad, la vida extraterrestre, etcétera, etcétera, ¿no? Y de una manera horizontal, donde se intercambian saberes y conocimientos pues, con todo el tipo del público. Es decir, que no es un debate ni una discusión académica, sino todo lo contrario, totalmente relajada y a veces apasionada. El objetivo de la mateada filosófica es el de debatir los diferentes tópicos propuestos en el ciclo. La idea es entrar en contacto con la comunidad de Chilecito, analizar sus intuiciones, dialogar. Como bien dice el profe, lo que hacemos es desde una horizontalidad en la que todos podemos participar, poder decir nuestras ideas y escucharnos y aprender juntos, que es un poco la propuesta de los cafés filosóficos, en este caso nuestra versión local, la mateada filosófica. La verdad, la respuesta de la comunidad fue muy buena, ver tanta juventud y tanta gente de la comunidad que estudia, que tiene sus ideas propias, sus críticas. Este es un tema que yo trabajo desde 2005, en el que hice mi tesis doctoral, tuve la suerte de hacer investigaciones en el exterior y la verdad que lo que aprendí hoy con ellos es de un valor inapreciable. La verdad que estoy muy contento y me alegra mucho como argentino, como docente de la UNDEC, trabajar con este sustrato, ¿no? Con esta comunidad pujante que viene a dialogar, que acepta el desafío y que nos aporta ideas y nos mantiene en diálogo. La Escuela de Comunicación organizó el primer taller La Voz en el Comunicador Social. La Escuela de Comunicación brindó a la comunidad un taller teórico-práctico denominado La Voz en el Comunicador Social, en la cual participaron docentes, alumnos y comunicadores. Estamos brindando un taller acerca de la voz en el comunicador social, en el cual estamos primero brindando estrategias para utilizar su voz correctamente y segundo, hacer todo lo que se llama higiene vocal, que es la prevención de patologías a futuro por mala técnica vocal. El aire es el motor para la voz, ¿sí? Es el combustible de la voz, por eso es necesario manejarlo correctamente. Trabajamos todo lo que es la postura correcta para el uso de la voz, la relajación de la zona de la laringe, del tracto vocal, que es necesario para que genere una mejor amplificación. Vamos a hacer todo lo que es la preparación de la voz antes de la locución o antes de, en el caso del docente, antes de ir a dar clases, y qué hacer cuando terminamos de utilizar la voz para que esa voz vuelva al estado natural, ¿sí? Para relajarla, ¿sí? Que se llama el enfriamiento de la voz. Continuamos con el compacto semanal de noticias. Hoy nos acompaña la ingeniera agrónoma Silvana Chervi Hoffman. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Podría comentarnos cuáles son las tareas que se desempeñan en este lugar? Sí, cómo no. En este lugar se realizan actividades prácticas a los estudiantes de tercer año de agronomía. Básicamente corresponde a la asignatura Fisiología Vegetal. Yo estoy a cargo de las actividades prácticas. Entonces, en este lugar, como se puede ver, hay luces, controlamos la temperatura, por lo menos no la controlamos, sino que la vamos monitoreando, y la humedad relativa también. Estos son factores que influyen en el crecimiento de las plantas. ¿Por qué es importante que los estudiantes tengan este acercamiento? Es importante, bueno, en primer lugar porque ellos se están preparando para ser ingenieros agrónomos y su actividad en el campo va a consistir en resolver problemas bastante complejos en relación de cómo responden las plantas para optimizar su rendimiento en función de factores como la cantidad de agua, los fertilizantes, la cantidad de luz, por ejemplo. Si bien es cierto, lo que se proporciona acá es una simplificación, pero contribuye a que los estudiantes se acerquen a entender qué pasa cuando un factor cambia, por ejemplo, la cantidad de agua, mientras los demás factores se mantienen en condiciones constantes para todo el resto de las plantas. Esto quiere decir, por ejemplo, que si se riega menos, las plantas van a crecer menos y ellos pueden asociar ese crecimiento que fue menor en función de que hubo una menor cantidad de agua porque los demás factores como la temperatura, la cantidad de la luz o la humedad relativa se mantuvieron iguales para todo el set de plantas, ¿no? Entonces, de esa manera ellos pueden integrar los conceptos que semanalmente
se les va proporcionando la materia y bueno, con un experimento sencillo pueden lograr esa asociación, ¿no? Cómo responde la planta a los factores abióticos en este caso. Muchísimas gracias, ingeniera Silvana Chervi-Hoffman, por esta entrevista. Nosotros continuamos con más información en el compacto semanal de noticias. En el campus de Los Sarmientos se llevó a cabo una capacitación sobre derechos humanos, la cual estuvo orientada a la introducción de estos derechos desde una perspectiva filosófica, histórica y jurídica. En el campus Los Sarmientos, durante el mes de junio, se realizó un curso de introducción a los derechos humanos, el cual estuvo dirigido a la comunidad universitaria. Es un tema que está en la agenda pública, particularmente de nuestro país, y básicamente lo que pensamos aquí con la Escuela de Derecho y el Departamento de Ciencias Sociales, Jurídicas y Económicas era brindar una introducción a la comunidad universitaria a esta problemática para, a través de fundamentos filosóficos, históricos y jurídicos, arribar a una mejor comprensión de este fenómeno y, en todo caso, plantearles algunas posibles herramientas para propender a la protección de los derechos humanos. Lo que aquí vamos a plantear, en definitiva, es la gran gama de derechos humanos que hoy están internacionalmente protegidos y, en todo caso, ver cómo podemos reclamarle al Estado la protección efectiva de esos derechos. Los derechos humanos, al estar en la agenda pública, generan dudas y consultas por parte de la ciudadanía. Vamos a plantear un paneo general de todas las distintas generaciones y categorías de derechos, no solamente los civiles y políticos, que tienen que ver más con la cuestión de la desaparición de personas y demás, sino también con los económicos, sociales y culturales, y obviamente con los derechos de minorías y los derechos colectivos. Esto fue el compacto semanal de noticias de la Universidad Nacional de Chilecito. Los esperamos la semana que viene con más información.